Antes de volver a subir videos, quiero contarles la historia del que empezó todo esto. Muchos de ustedes lo conocieron por los camiones, por su forma de hablar y por esa energía que tenía en todos los videos. Yo lo conocí como mi papá. Hace poco se nos fue y aunque todavía cuesta procesarlo, hoy quiero contarles su historia. Mi papá tenía 14 años cuando hizo su primer viaje. En ese tiempo su familia se dedicaba a la venta de puercos y desde ahí empezó su conexión con la carretera y su gusto por los viajes. Desde joven siempre fue una persona muy inquieta. Era aventado, fiestero, tenía muchas amistades y anécdotas que contar. Pero sobre todo tenía algo muy especial, conectaba muy fácil con la gente. Mi papá podía llegar a un lugar sin conocer a nadie y al rato ya estaba platicando, haciendo amigos, negociando o sacando alguna risa con alguien. Después conoció a mi mamá, se casaron muy jóvenes y al poco tiempo nos tuvieron a mi hermano y a mí. Desde ese entonces mi mamá siempre estuvo con él en todo este camino. Hubo una etapa en la que mi papá ya no manejaba trailers. Trabajó un tiempo como chofer privado y después empezó a hacer de todo un poco. Vendía cosas, compraba, revendía, hacía negocios, coches, remolques, de todo un poco. Mi papá era de esos hombres que siempre estaban pensando de qué puedo hacer, qué se puede vender, dónde hay una oportunidad. Y muchas veces le salía bien, porque sabía cómo tratar a la gente. Sabía hablar, sabía negociar y sabía ganarse la confianza de los demás. Años después compró su primer camión. Era un Kenworth T2000, año 1990. Ahí regresó al negocio del transporte. Por unos años se dedicó a los fletes y tiempo después regresó al negocio de los puercos. Por eso se tuvo que comprar un camión con jaula ganadera que él mismo manejaba. Y algo que siempre recuerdo es que mi papá nunca se quejaba de manejar. Le encantaba la carretera, le gustaba viajar, le gustaba ver paisajes, manejar de noche, manejar de día, llegar a lugares diferentes. Creo que el manejar no era solo un trabajo, era parte de lo que era. Después vino una etapa muy difícil en el negocio y eso hizo que ya no pudiera recuperarse como antes. Pero si algo tenía mi papá era que no se quedaba tirado. Podía caer su negocio, podía salir mal algo, pero él volvía a buscarle, volvía a intentar o volvía a moverse. Y así pasaron varios años, siguió comprando, vendiendo, haciendo negocios y viendo oportunidades. Hasta que hace aproximadamente 10 años empezó algo que todavía no sabíamos en lo que se iba a convertir. Empezó con un camioncito Sterling amarillo bien mamalón. En ese momento Rigos Trucks no existía como marca, no había logo, no había estrategia, no había redes como tal. Era más como otro negocio de mi papá. Algo que empezó casi como hobby, como una oportunidad más. Pero poco a poco empezó a crecer. Después llegué yo de lleno al negocio y fue cuando empezamos a darle forma a Rigos Trucks. Él se encargaba de lo que sabía hacer muy bien, buscar camiones, negociar, revisar, comprar. Y como siempre me dijo, él traía los camiones como si fueran para él mismo. Y yo empecé a encargarme de la parte de las redes, publicaciones, videos, del marketing. Todo eso poco a poco fue haciendo que la gente nos conociera más. Muchos de los videos que ustedes vieron durante estos años los grabé yo junto con mi papá. Casi nunca salí en cámara, pero siempre estaba ahí detrás, grabando a mi papá, escuchándolo hablar de camiones, viendo cómo negociaba, cómo trataba a los clientes y cómo explicaba las cosas. Y aunque en ese momento yo no lo pensaba tanto, hoy entiendo que estaba aprendiendo de él. Aprendiendo no solo del negocio, sino de su forma de trabajar, de su forma de tratar a la gente, de su forma de no quedarse quieto. Durante años fue así. Él traía camiones, muchas veces manejándolos él mismo. Llegaban unidades, las grabamos, las publicamos, las vendíamos. Hacíamos planes, hablamos de crecer, de comprar más, de mejorar el negocio y de hacer las cosas cada vez más profesionales. Y de repente todo cambió. Hace unos meses nos dieron el diagnóstico de cáncer y en muy poco tiempo mi papá se nos fue. Por eso dejamos de hacer contenido. No era cualquier cosa, se nos fue la persona que le dio vida a Rigos Trucks. Y antes de volver a publicar camiones, antes de volver a hacer videos, necesitaba contarles quién fue. Porque para muchos fue Rigos Trucks, pero para otros fue padre, fue esposo, fue un amigo, fue una persona llena de energía, de historias, con un corazón enorme y unas ganas de vivir muy fuertes. Rigos Trucks nació por ti. Este video es para ti, papá.